Bien, volvemos a nuestra clase. Vamos a reiniciar vamos a dar la segunda parte de esta primera clase que estamos realizando. Y eh, hemos mencionado nosotros aquí que eh, en el aspecto cronológico, ¿no? Este documento, estos libros pertenecen a la historia inicial de Israel. Es la historia de Israel, es la historia que en conjunto realiza el pueblo de Israel y hasta hoy esta parte de la historia es importante y es fundamental dentro de el análisis de la identidad de cada judío. Por eso eh, tiene su relevancia para Israel, pero también entiendo que para nosotros tiene también su propia importancia. En términos de las escrituras, en términos de la Biblia, claro, este, esta etapa es muy importante para la revelación, ¿no? Y para Israel, en cuanto a su historia, un paralelo como recordar la historia del Perú, de los inicios, ¿no? De la antigüedad y las etapas que tuvimos en la historia. En ese sentido, es el paralelo también de estos libros que contienen la historia de Israel. Así que ya creo que de alguna manera estamos confirmando esto. Y la pregunta, claro, hubiéramos hecho esa pregunta antes, pero aquí está. La pregunta que hace Pablo Hoff en su libro dice: ¿a qué se refieren los libros históricos? ¿A qué se refieren? Ya el análisis que hace Pablo Hoff ya tiene que ver con un análisis desde la visión de la Biblia, ¿no? Por eso dice: constituye la segunda división del Antiguo Testamento, que comienza con Josué y termina con Esther, ¿no? Se llaman históricos porque en su contenido predomina la historia del pueblo del pacto, ¿no? El Pentateuco comienza la historia sagrada, pero en parte también trae sobre legislación o trata sobre legislación. Y por eso no se incluyen entre los libros históricos. Y de hecho, bueno, Pentateuco no pretende ser una historia, ¿no? Pero sí es una narrativa de los comienzos y de cómo se fue construyendo desde la creación hasta la formación del pueblo a partir de Abraham, ¿no? Estos libros narran la conquista de Canaán y el establecimiento de Israel en ese país, con esa tierra, ¿no? La tierra que hoy Israel le llama tierra de Canaán. Bueno, no, perdón, así se llamaba, tierra de Canaán, pero en Israel se le conoce como tierra de Israel, Eretz Israel, Eretz Israel, ¿no? Haaretz Israel sería, ¿no? La tierra de Israel. Su, entonces, también por otro lado cuenta en esta historia el posterior florecimiento, es decir, su desarrollo, ¿no? En estas tierras, pero también habla de la decadencia y su caída, ¿no? ¿No? Eh, Eso creo que se da en todos los pueblos, ¿no? Es el florecimiento, el desarrollo, decadencia y caída, ¿no? Relata también el cautiverio babilónico y la restauración del pueblo, ¿no? A Palestina. Ahí Pablo Hogue utiliza esa palabra que, digamos, en términos bíblicos es aceptado, pero que nunca fue el nombre de esas tierras, ¿no? Eh, Adriano, ¿no? Que fue el emperador Adriano, el emperador romano del año 132, 135, impuso este nombre a la provincia de Judá, ¿no? Le puso Palestina. Y a Jerusalén le puso Aelia Capitolina, ¿no? Pero ninguno de los nombres quedó, excepto que más adelante ese pueblo árabe y de origen árabe en su mayoría, ¿no? Y de los beduinos por ahí, eh, se comenzaron a formar como pueblo y ellos asumieron ese nombre de Palestina, ¿no? Pero no,
no son, no, la tierra básicamente no tiene ese nombre. Bueno, en cuanto a la teología de la historia, ¿qué podemos decir acerca de esto? La teología de la historia. Cuando estamos hablando de teología de la historia, es decir, cómo es el desarrollo eh, teológico, ¿no? Y también cómo la historia nos da el proceso teológico, es decir, cómo en la historia vemos el trato de Dios a su pueblo, de cómo Él va conduciendo a su pueblo, ¿no? Y en estos escritos hay un aspecto muy importante de esa intervención de Dios, de esa narrativa donde Dios está hablando a su pueblo, está guiando a su pueblo y levanta hombres, ¿no? Para desarrollar, para dar palabra, para dar el consejo necesario, ¿no? Por eso podemos decir que la narrativa de los libros históricos está basada en relatos que describen el desarrollo del pueblo de Israel desde su etapa de toma de la tierra de Canaán, en lo que se conoce como la conquista de Canaán, ¿no? Así se conoce, ¿no? Luego su establecimiento, ¿no? Eh, Pablo Hock habla de florecimiento también, ¿no? El establecimiento y el desarrollo, diríamos así, ¿no? Eh, pero también tenemos que hablar acerca en los inicios de ese establecimiento, los acontecimientos de la época de los jueces, ¿no? Que ahí está entre el pueblo que se va cimentándose poco a poco, ¿no? Con todos los conflictos que tienen que ver con esa etapa tan difícil, ¿no? En donde el pueblo estaba en momentos cumbres, estaba espiritualmente arriba, ¿no? Y esas situaciones serían como los que nosotros llamamos avivamiento, ¿no? Un avivamiento en Israel que se producía, ¿no? Por el mover de Dios al haber enviado a un ungido y solucionar los problemas y darle la victoria sobre sus enemigos. Y luego eh, viene entonces la bendición para el pueblo que vive en armonía, pero que luego va bajando, va bajando, va bajando su condición hasta olvidarse de Dios y comenzar a contaminarse con los ídolos y los dioses de aquellas tierras, de los pueblos que están alrededor, o de los pueblos que ahí los abatían o que en algún momento comienza ya la presión y la invasión de estos pueblos y venía el momento de desgracia, venía el momento difícil, ¿no? De un enfriamiento espiritual, ¿no? Y Dios ahí, en el clamor que hacía el pueblo, enviaba a un hombre liberador, ¿no? Un liberador llamado juez, ¿no? Y esa época de los jueces fue así, ¿no? Una constante de sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Un poco parecido a lo que podía ser, ¿no? Y que es, en alguna manera, en su mayoría, ¿no? La actitud de muchos cristianos en las iglesias, ¿no? Está siempre en momentos especiales está arriba. Cuando está en plena, dice ya, muy bien, en victoria. Luego comienza a bajar otra vez por las circunstancias, las dificultades de la vida, ya, y se enfría espiritualmente de nuevo. Y otra vez necesita un mover espiritual para que surja de nuevo. Y esa es una línea muy constante dentro de la iglesia. Es lo que ocurría en Israel y también ocurre entre nosotros también. No debería ser esa situación, pero se da. Tampoco deberíamos tomarlo como algo normal. No es normal algo así. No es normal que acontezca esa situación, ¿no? Más bien tenemos que salir de ese círculo vicioso de subidas y bajadas, ¿no? Y ahí tenemos por eso a Israel como ejemplo de lo que no deberíamos hacer. Bueno, pero esa época entonces que fue bastante difícil, álgida, conflictiva, esa es la parte que cuenta la historia
y luego viene lo otro, que es el grueso, ¿no? De la otra etapa que tiene que ver con la monarquía, ¿no? La monarquía. Los jueces es previo a la monarquía, ¿no? E inclusive en sus versículos últimos dice que no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, como dando a entender que si hubiera rey, entonces las cosas hubieran sido mejores, ¿no? Pero nos damos cuenta que cuando entra la etapa de la monarquía, tampoco se soluciona. Los problemas más bien van a complicarse, van a ser mucho más conflictivas. Y la nación también, entonces va a pasar momentos difíciles, ¿no? Y momentos duros, ¿no? En esa monarquía que al final se divide y luego el pueblo también pues es oprimido y finalmente desaparece, ¿no? Desaparece toda esa línea monárquica y que queda por ahí más o menos, ¿no? Cuando viene de la cautividad ya no tienen reyes y, no, y la línea aparentemente de linaje real ya desaparece, pero queda, digamos, dentro, diseminado dentro de los pueblos y nadie reclama, ¿no? El, el hecho de poder llegar a ser el rey. Eso ya lo vemos después, cuando en el primer siglo de nuestra era viene Jesús y se proclama como el rey o como el hijo de David, ¿no? O por lo menos eso es lo que los evangelios muestran, que es la promesa que Dios hizo por los medios de los profetas. Se ve entonces o se marca que el hijo de David había llegado, ¿no? Ahora, muy bien, dejando ese lado, porque eso es aparte de la historia, estamos en la etapa de, de lo que conocemos como los libros históricos. Eso es muy atrás, ¿no? Ahora, desde la perspectiva del relato, podemos decir que es una teología de la historia, que viene a ser la manifestación de Dios en su pueblo y en su historia. El relato básicamente no es estrictamente una historia como conocemos a esta disciplina hoy, comparado con las ciencias sociales, ciencias históricas, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Esta historia tiene otra forma. O sea, se cuenta esta historia de acuerdo a los relatos de la antigüedad, de la forma en que se daba antiguamente, exceptuando algunas cosas, porque entre los pueblos siempre la historia se contaban las victorias, ¿no? En la historia se contaban las victorias, los grandes hazañas, ¿no? Los logros positivos, ¿no? Y siempre está el lado este de victorioso, triunfador, ¿no? En la historia real no está establecido así, no hay ese componente. Más bien se ve los elementos de sus derrotas, sus abatimientos, su destrucción también, ¿no? Digamos, sus momentos difíciles, ¿no? Tanto como nación, como pueblo, y frente a las otras naciones, pero también frente a Dios, ¿no? Su actitud, momentos hermosos delante de Dios, pero también momentos de, de apartamiento, ¿no? Por decir así. Ahora sí. Eh, entonces, más bien tenemos que ver esta historia como una forma de relatar el actuar del pueblo y la intervención de Dios en su pueblo, ¿no? Recuerden que esto también nos hace ver que las escrituras muestran todo, y no se guarda ninguna cosa ni negativa ni positiva, ¿no? Por lo menos desde la expresión de estos hombres que relatan esta historia, esta narración que nos dan, ¿no? Y que ponen en visión de Dios que está conduciendo al pueblo, pero también en la forma en que el pueblo responde a esa situación, ¿no? No siempre la respuesta fue adecuada,
Y eso también hay que tomarlo en cuenta y, por supuesto, también tenerlo como advertencia, ¿no? En los libros históricos se denota también claramente una manifestación teocéntrica. Y hablamos de un teocentrismo porque Dios es el centro, y por lo menos es lo que estos libros nos describen o nos proponen, ¿no? Ponen a Dios como el centro de todo, aunque el pueblo no siempre ponía a Dios como centro, ya hemos mencionado eso, ¿no? Eh, y sobre todo un carácter teocéntrico en cuanto al sistema, la conducción, ¿no? En especial en la etapa de los jueces. ¿Ya? Los jueces en esa época no habían reyes, entonces Dios era el rey, ¿no? Era el centro de todo. Ahora, eso de que si haya reyes o no reyes, eso no significa que no sea teocéntrico, porque también ya llegada la etapa monárquica, este, se dice que tampoco es dejada de lado esa visión de donde Dios gobernando su pueblo, Dios dirigiendo su pueblo. Creo que eso también es un legado, de algún modo, de lo que Pablo también dice con respecto a la iglesia, cuando habla de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que quiere decir que es la que gobierna, ¿no? Hay un gobierno cristocéntrico, en el caso de Pablo, es teocéntrico. Ahora, hay que corregirnos también con respecto a ese aspecto del gobierno teocéntrico. O sea, algunos piensan que lo teocéntrico es ser guiado por Dios directamente, ¿no? Directamente. No por los hombres, sino por Dios. Pero olvidamos que Dios utiliza a los hombres, utiliza a aquellos elegidos, a aquellos que Dios propone para realizar la tarea, ¿no? O el plan, y lo comparte para que ellos desarrollen ese plan. Dios es el que dirige, pero hay hombres que están elaborando esa tarea y el pueblo conjuntamente pues la realiza. Entonces, no es la idea de que teocéntrico es que Dios hable a una sola persona, ¿no? Y ahí todo directamente Dios le diga y todo lo que diga eso es palabra de Dios. Eso es lo que se está dando hoy día, en un mal concepto de lo que es el gobierno teocéntrico. Porque el gobierno teocéntrico, repito, tiene que ver con el gobierno de Dios. Así no hayan hombres de Dios, Dios está gobernando. Él es el soberano, tiene que ver el concepto también de soberanía de Dios. Como es soberanía, ¿y por qué Él es soberano? Porque Él es el que gobierna, Él es el rey, Él es el que dirige, Él es el que tiene todo bajo su propósito y bajo su plan. Entonces no hay nada que se le escape al propósito de Dios. No hay esa idea de que falló esto, entonces Dios va a tener que ir a arreglar las fallas, ¿no? O los errores por ahí. Todo eso que ocurre en la vida tiene que ver con el propósito de Dios. Claro, a veces no siempre es fácil entender esto y es muy complicado también porque hay momentos difíciles, hay conflictos, hay tragedias terribles y uno dice, bueno, ¿por qué el Señor permite hacer esas cosas? ¿Ya? Y de hecho, seguro que no es voluntad de Dios, pero están dentro de eso, eh, de lo que es la libertad de alguna manera que Dios pone o dispone y de cómo se van entretejiendo todas las cosas, pero nunca Dios al final, nunca deja de ser su intervención importante, ¿no? Y estratégica también. Bueno, espero que se entienda ese aspecto. Entonces, no se trata entonces de un tipo de gobierno específico para hablar teocéntrico. Algunos dicen, no, un pastor elegido o un equipo pastoral en una iglesia, ellos están gobernando, entonces esa iglesia no es teocéntrica. No, lo teocéntrico es que Dios es el Señor y Él es el que está a cargo de su pueblo. ¿Ya? Y en la iglesia lo mismo. La iglesia es del Señor, no es del pastor, no es del equipo, no es del presbiterio, no es de de los administradores, de los que están a cargo en liderazgo, no tiene nada que ver
ese aspecto. Es del Señor. Ahora, que si los modelos que tenemos se acercan un poco más o menos, ya eso es otro aspecto que no lo vamos a tocar acá. Lo que nos respecta es hablar acerca de estos libros, ¿no? Muy bien. Por eso decimos nosotros aquí que a pesar de los diversos reyes y de su actitud y conducta contraria a la ley y al pacto, Dios no deja de dirigir a su pueblo en su propósito. Es decir, el proyecto salvífico no se le va de las manos. Nunca se le fue. Por eso mismo es que no estamos de acuerdo en esas teorías dispensacionales, ¿no? En donde ponen esas etapas que siempre terminan en el fracaso y Dios tiene que volver a rehacer y poner otra manera de actuar para darles la oportunidad a los hombres, ¿no? Y esa no es la fórmula de la Biblia. Esa fórmula es pesimista y negativa de alguna manera, ¿no? Y son 7 etapas que ponen, ¿no? Y en esas 7 etapas, las 7 etapas son fracasos. Tanto se fracasa, tanto eso. Entonces, Dios, ¿qué pasó, no? Si sus propósitos son buenos y agradables, ¿cómo es que su plan siempre falla? No, es que el plan de Dios no falla, es esa visión que hemos puesto nosotros a partir de nuestras formas de analizar el texto, ¿no? Las escrituras, y entonces le hemos puesto esa base. Si bien se notan esos fracasos en la Biblia, eso no son las etapas, no son etapas, son el trato de Dios que va desde el comienzo hasta el final, increciendo, es decir, va desarrollándose, va revelándose, va gradualmente yendo hacia el propósito final, que es en Cristo. Entonces aquí hay una diferencia con respecto a eso. Por eso creo que es importante tomar en cuenta este aspecto del pacto, porque aquí marca el pacto, pero también ese pacto llega hasta Jesús, ¿no? Y Él es finalmente el pacto, ¿no? Realizado de todo lo que se realizaba, pues ese es el pacto que sella, que es perfecto frente a todo el trato que Dios está haciendo con su pueblo. Bien, recordemos entonces, ¿no? Eh, que dentro de esto Dios no tiene que hacer correcciones a su plan, porque ya hemos dicho, el plan, aún con las incorrecciones que se manifiestan, es parte de todo ese proceso, ¿no? Y podemos decir que las cosas de Dios son perfectas. De hecho, que es perfecto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Israel, a pesar de todo, de tener un Dios en el centro de la nación, que era algo extraño para ese tiempo, que una nación tuviera solo un Dios. Eso también se denota de esta manera, que los pueblos de aquel tiempo asumían que los dioses, cuantos más dioses tenían, estaban más protegidos, ¿no? Y cuanto más dioses podían tener, entonces más segura era esa nación, ¿no? Pero el concepto que nos arroja la Biblia es dejar esos dioses y mostrar la centralidad en uno solo, ¿no? Ese es el único Dios y el único verdadero Dios, que de paso es el forjador y formador de ese pueblo. El pueblo se basa en las costumbres de otras naciones, de paso. Por ese motivo, Israel entonces no capta esa visión de darle la centralidad o digamos, el dominio del único Dios. Se basa en las costumbres de estas otras naciones con las cuales están cercanas también, de paso, ¿no? Porque era muy fuerte la influencia y la costumbre y las tradiciones de esos pueblos que van contaminando y están mezclando a Israel, ¿no?
Pero hay una característica muy particular que corresponde a esta visión, es decir, no es un, eh, si bien tenían una concepción politeísta en el comienzo, porque Abraham también viene de un mundo de ese tipo y Abraham también era politeísta, ¿no? O idólatra, ¿no? Algunos dicen, no, 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 Abraham no fue así, no, Abraham siempre creyó en el único Dios. No, eso es un proceso que va cambiando en él en cuanto a que Dios se va revelando su vida. Eso no es que él nació así, ¿no? Creyendo en un solo Dios. Eso no es una concepción que la Biblia nos muestra. Esa es la idea que damos sacralizada, este, digamos, le damos un elevado valor al asunto para verlo a Abraham como una cosa muy grande y sublime, ¿no? Pero recordamos que el grande y sublime es el Señor. Ahora, eh, hay una muestra de manifestación con respecto a los dioses de la práctica que se conoce como el enoteísmo, la práctica del enoteísmo. Vamos a mirar qué es enoteísmo ahí, ¿no? Así que Israel fue del politeísmo hacia el enoteísmo. No fue al monoteísmo directamente. Fue muy difícil para Israel entender eso. Más bien, en todo este proceso que nos cuentan estos libros, cuando ellos van a la cautividad, por lo menos Judá, cuando es llevado a cautividad y vuelven, ahí se curan de toda concepción idólatra y de toda concepción enoteísta. ¿Ya? Entonces, ese enoteísmo que revela que a pesar de declarar a Dios como el Dios de Israel, en este caso, también aceptaban otros dioses. El enoteísmo es eso, ¿no? El enoteísmo eh, particularmente plantea la idea de que puedes creer en Dios, en un único Dios, pero también puedes aceptar los otros dioses, pero siempre vas a tener a uno como centro, ¿no? Ese concepto más o menos, ¿no? No es muy completo, pero por lo menos nos da una idea acerca de eso, ¿no? Eh, Esa aceptación a los otros dioses, ¿no? Incluyendo al Dios verdadero, ¿no? En cambio, el politeísmo es creer en varios dioses sin tener uno en especial, ¿no? O sea, crees en todos y que te van a ayudar en diferentes etapas o situaciones. Así que el enoteísmo acepta a los dioses a pesar de la centralidad de un dios. Y esa es la lucha con Israel. Básicamente, lo que llamamos el politeísmo o idolatría es justamente ese sentido enoteísta, ¿no? En donde Israel pues plantea, pero si adoramos a Dios, estamos ahí, estamos en el caso más adelante, digo, porque esto de la monarquía entra hacia el lado en la época de Jeremías, por ejemplo, ¿no? Hasta ahí, y eran constantemente dedicados a buscar a otros dioses, pero también ellos cumpliendo con Israel, con el Dios de Israel, con los sacrificios, con las ceremonias, tanto en el tiempo cuando estaba el tabernáculo y también en el templo, ¿no? Creían que con eso ya Dios estaba contento, porque los dioses paganos lo que pedían eran esos sacrificios y entonces ellos se calmaban, ¿no? Se tranquilizaban. Creían que el Dios de Israel también, dándole los sacrificios, cumpliendo con esos propósitos, entonces se calmaría, pero Dios no tenía esa misma concepción de los dioses paganos. Desde ahí puede llevarnos a entender por qué en la época de Jeremías los israelitas decían, mirando al templo y a Jerusalén, decían, templo de Jehová es este, templo de Jehová. Como pensando que como ya tenían el templo ahí, estaban protegidos, pero ellos no se conducían de acuerdo a propósito de Dios. Y por eso les vino, y Jeremías dice, no, tienen el templo, tienen todo, tienen su religión, eso no tiene sentido, no vale para nada. Y creo que esa concepción también tiene que ver mucho con nosotros también hoy día, ¿no? No, no,
hay que tener cuidado de que creer que porque somos evangélicos, que somos cristianos o que vamos al templo porque seguimos una conducta y solamente, pero no hay una perseverancia en Dios o- y solamente nos basamos en lo religioso, entonces ya estamos tranquilos. No, eso lo desecha Dios, ¿no? Isaías, el capítulo 1 nos muestra ese aspecto, ¿no? Que Dios está hastiado de todas estas cosas. Bien. Ahora, pero eso se da desde esa etapa. Fíjese cuánto pasó después, ¿no? Jeremías y Isaías, hasta esa época llegaron en esa continua, ¿no? Esa continua de Israel de, de apartarse de Dios, ¿no? Muy bien. Así que Dios debe ser único y así debe ser proclamado, ¿no? Ahora, por otro lado, vamos al fondo de lo religioso político o lo político religioso, ¿no? Ya hemos hablado de la parte teológica, del trato de Dios, de quién es ese Dios el que tenía Israel y a cuál tenía que servirle, cuáles eran sus condiciones. Eh, Acá no es cuestiones de cumplir con rituales o con normas o leyes, ¿no? O establecimiento de cosas, sino vivir bajo el principio, los propósitos y la instrucción de Dios, bajo la fidelidad del pacto, ¿no? Y el cumplimiento de la ley en el sentido no estrictamente religioso, sino en el sentido de la vida, el desarrollo como nación, bueno, para formación de la nación. En aspecto del fondo religioso o político religioso o religioso político, aquí tenemos que el contexto religioso en Israel determinaba las prácticas cotidianas, tanto personales, familiares y de la nación, ¿no? Estaba imbuido de ese aspecto, ¿no? Lo religioso estaba presente ahí, ¿no? Y estamos hablando ahora de lo religioso en un sentido de que la vida toda era parte, lo religioso era parte fundamental de la vida. No separado, ¿no? No separado, como en algún momento Israel trata de proponerlo, ¿no? Eh, Cumplimientos nada más, pero alejado de Dios, o alejado de los propósitos de Dios. Esa no es la idea. Es una idea que hoy se maneja mucho en nuestra sociedad eh, contemporánea, ¿no? Entonces el hombre puede ser muy religioso, pero su religiosidad, su actitud religiosa no se refleja en su vida, en sus prácticas, en su manera de ser. En cambio, en el contexto de Israel, sí se veía eso en las prácticas cotidianas, ¿no? Esto no quiere decir que eso ya completaba la entrega, todavía ese es el otro elemento que en el mensaje trata de denunciar a los profetas de poderse a cuentas con Dios. El concepto religioso es característico del Oriente, de paso, ¿no? ¿Por qué? Porque la visión dentro del Oriente era mirar el mundo bajo una integridad, ¿no? Una visión cosmogónica, una visión totalizadora, donde está la intervención de los dioses o del mundo espiritual que gobierna el mundo, ¿no? Eso es diferente al Occidente, donde si lo religioso lo religioso se desglosa de lo temporal. Es decir, tenemos una concepción dualista, ¿no? De que a Dios lo establecimos para las cosas espirituales, para los aspectos religiosos, y la vida natural, temporal, pues ese es asunto de los hombres, ¿no? Y le llamamos secular inclusive, ¿no? El mundo secular, el mundo profano, ¿no? Y eso está en las ciencias de la religión, se establece, ¿no? Al analizar las religiones, entonces se ve un mundo secular o profano y un mundo sagrado, ¿no? Entonces, aquello que pertenece a lo sagrado y aquello que pertenece al mundo de la temporalidad, ¿no? Otra manera de ver estos asuntos es lo temporal y lo eterno, ¿no? ¿No? Lo transitorio y lo eterno, ¿no? Esa es también una forma de dividir las cosas, ¿no? Ahora, este, esto también tiene que ver con que no se determina, sino que se usa de acuerdo a los fines y propósitos, ¿no? No, entonces, esa es la manera que nosotros vemos hoy, ¿no? Eh, el mundo occidental
lo religioso no determina hoy día. Ya las prácticas religiosas están dados a un costado. Inclusive hoy día se habla de religión privada, ¿no? De la fe privada, que no tiene nada que ver con las relaciones de desarrollo de acuerdos o de sistema que podemos estar desarrollando o construyendo como nación, como pueblo, como grupo social, ¿no? Entonces, más bien eso se usa de acuerdo a los fines o propósitos, ¿no? Dependiendo de qué cosa es lo que defendemos o qué cosa tenemos de visión de vida, ¿no? Pero está ligado de alguna manera, o sea, lo religioso y lo político está siempre presente en todas las sociedades. Y aunque la, mm, las épocas pasadas se dieron esta idea de que el mundo eh, iba por fin a deshacerse, ¿no? de lo religioso, ¿no? Cuando ya el hombre llega a una madurez, y ojo que eso pasó por el año siglo XVII, XVIII, por ahí, donde ya se establecía la idea de una sociedad madura, el hombre madurado, ahora el pensamiento racional, la ciencia es la que va a dominar, ¿no? Pero aún así, este, este mundo, pues entonces ha decaído y ciertamente esa idea del mundo ideal, donde ya no se necesita la noción de lo religioso ni de Dios, va a llevar a un mundo, a una sociedad perfecta. No, no funciona, porque el siglo XXI es el siglo más religioso que hay. Aun cuando lo religioso no determina ahora los quehaceres de la vida de las naciones, lo religioso está presente en diversas formas, ¿no? Desde las religiones autóctonas, ¿no? Originarias, hasta las formas más, como diríamos, estereotipadas, ¿no? Y sutiles de lo religioso, de la espiritualidad, que se va mezclando, ¿no? Al estilo de lo que nosotros estilamos en este tiempo, ¿no? Que es hacer uso de, de ciertas cositas, ¿no? Ciertas prácticas que las mezclamos, ¿no? Y al mezclar eso, entonces tenemos una sociedad ecléctica, ¿no? ¿Sí? Una sociedad ecléctica, ¿no? Que va juntando piezas por aquí, piezas por allá para formar una concepción de vida, ¿no? ¿No? En donde la religión es un aspecto instrumental, ¿no? Lo manejo a mi manera, para mi provecho, para mi bienestar, ¿no? Entonces estamos viendo otra concepción diferente a lo que estaba ocurriendo en esa época. Ahora, eh, el hecho de lo teocéntrico, que mencionamos anteriormente, también se notaba en el liderazgo de la nación, es decir, en el aspecto político. Ahí está el juez o el rey, el profeta y el sacerdote que tenían funciones claves que determinaban la ruta del pueblo. Estas funciones muestran su perfil, no solo religioso, sino cuánto de esto hace que las determinaciones de gobierno y de las normas de vida y desarrollo estén siempre presentes, lo religioso, para afirmar el desarrollo de la nación o para instrumento del rey de turno. Podía ser también. ¿Es la afirmación entonces de desarrollo de la nación o solamente el propósito de implantar, ¿no? Eh, normas para el interés del rey, para el interés de los que están gobernando, ¿no? Como el caso de acá, sí, de Jezabel, ¿no? Especialmente de esas prácticas de Jezabel con respecto a, a poner altares, ¿no? Poner otros dioses y meter otros dioses, quitando la centralidad en el Dios de Israel, ¿no? Entonces, esto también es parte de esa historia, porque se cuenta también en estos libros esa actitud. Así que esto es, si viéramos todos estos acontecimientos a la luz de todo lo que ocurre
en nuestro mundo, estaríamos diciendo, bueno, esto es lo que está, es parte de lo que pasa en muchas otras naciones. No en la misma forma, pero por lo menos el sentido se da, ¿no? Y por eso decimos también lo religioso puede servir como digo, para el desarrollo de las naciones, pero también puede servir como instrumento de poder, ¿no? Y de poder de turno para avasallar a los pueblos y para asumir una centralidad del que gobierna, ¿no? Eh, y que hace y deshace, ¿no? Esa actitud y ese espíritu que hay en nuestras naciones en estos tiempos nos muestran también aquello que la Biblia denuncia, que la Biblia muestra y que nosotros no debemos aceptar, ¿no? A menos que tomemos la actitud de Israel, ¿no? De ceder, ¿no? Y estar bien, como algunos dicen, ¿no? Con Dios y con el diablo. Acá tiene que haber definiciones, en todo caso. Y eso es lo que nos enseña esta historia también, ¿no? Ahora, por otro lado, también debemos de mostrar esto, que nuestro acercamiento a esta singular literatura, ¿no? En este libro, se fundamentará en el canon cristiano. Es lo que dice Samuel Pagán, o sea, su forma de hacer estudios, porque podemos hacer estudios de diversas formas. Yo por lo menos tengo la concepción de los libros históricos desde el lado de cómo se analiza, ¿no? Desde el canon judío. Inclusive tengo módulos de estudio, ¿no? De diplomados, que estamos haciendo ese tipo de trabajo, ¿no? Donde ponemos el Pentateuco como una sección de un módulo, luego vienen los profetas y luego los escritos, ¿no? Ese es el sentido del texto hebreo, ¿ya? Y lo trabajamos de esa manera, ¿no? Y tiene un sentido, ¿no? Le damos el otro lado, que es básicamente que sí vamos a hacer acá, que tiene que ver con el canon cristiano, ¿no? Eh, del canon cristiano del Antiguo, en este caso para el Antiguo Testamento, ¿ya? En donde hay cuatro secciones por lo menos, ¿no? ¿No? Está entonces el Pentateuco, los libros históricos, como segunda sección, los libros poéticos, tercera sección, la cuarta es los profetas, incluyendo mayores y menores, ¿no? Esa es la forma en que tenemos distribuidos nuestros libros en el Antiguo Testamento, pero en el formato hebreo no es así. El formato hebreo tiene otra concepción, y es lo que dice aquí Samuel Pagán. En el canon hebreo, esa sección histórica se identifica como los Nevi'im, o los profetas, y se describe en dos secciones, profetas anteriores y profetas posteriores, ¿no? Anteriores y posteriores. No usa la palabra mayores y menores, ¿no? Los primeros incluyen a Josué, jueces, Samuel y reyes, y los segundos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12, que en la tradición cristiana se conoce mejor como profetas menores, ¿no? Los 12. En este libro, entonces estudiaremos la singular e importante obra histórica que enmarca los mensajes de grandes profetas como Elías, Eliseo y Natán, y prepara el camino para el estudio de los libros conocidos en las Biblias cristianas como profetas mayores y menores, ¿no? Prepara el camino para eso. Y nosotros lo tenemos desde esa dimensión, ¿no? Es, digamos, una concepción topical, ¿no? Una distribución por tópicos, ¿no? Así tenemos el Antiguo Testamento establecido. Un poco parecido a lo que hace la Septuaginta, ¿no? Y por eso está ahí. Bueno, vamos a ir ahora al aspecto gráfico, la geografía, para ver también el desenvolvimiento de todos estos acontecimientos, de dónde fue y cómo se da, ¿no? Esta es ya la última parte para esta clase. Y al final vamos a ver unos detalles, ¿no? No olvidarse de lo que hemos mencionado también en la primera parte con respecto a
a la tarea que deben realizar. Revisen el video de la primera sección y ahí hemos indicado este, un trabajo, ¿no? Que bien debemos tomar en cuenta. Aquí está el aspecto, entonces, de la geografía de los acontecimientos. Lo primero que miramos, vamos a tener cuidado en esto, es que los mapas, la geografía va a variar. Y no vamos a hablar de decir variar en el sentido mm, del terreno mismo que va a cambiar, no, sino de la distribución que se va a mostrar de los pueblos en estos territorios, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, el libro de Josué nos habla, ¿no? Nos pone que también Josué es un parte de esta sección, ¿no? Es un libro histórico. Algunos ponen a Josué junto a los libros de Moisés y entonces de ahí establecen lo que se conoce como el Hexateuco, ¿no? Que serían 6 libros y ya no Pentateuco. Pero Josué en el texto hebreo está dentro de la lista de los libros proféticos y dentro de nuestro canon cristiano está entonces como el inicio de los libros históricos. Y por eso, en la época de José se distribuye la tierra, se conquista la tierra y se la distribuye, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí estas 12 tribus, ¿no? Cómo van asumiendo el lugar que le corresponde o que van tomando. Hay algunas tribus que van a quedarse en la Transjordania, ¿no? Rubén y Gad, por ejemplo, van a estar ahí, y la media tribu de Manasés que va a estar en la Transjordania, pero que también va a estar en la parte de la Cisjordania, es decir, al otro lado, ¿no? En la parte occidental. Entonces Manasés está ahí, es la parte que podríamos llamar dentro de la época de Jesús, era Samaria, más o menos, ¿no? Más o menos por ahí es esa parte. Ahora, aquí están todas, entonces, la distribución, ¿no? La de Simeón al sur, ¿no? Está el desierto de Sinaí, pues está Judá, está ahí junto al Mar Muerto. Luego está Dan, para las costas, donde ahí está Haifa o Jafte. Luego está Efraín, donde está la ciudad de Betel, que es importante, o Geser también, y Betorón. Benjamín también está ahí, en donde las ciudades de Gabaón, ¿no es cierto? Y también de Jericó, ¿no? Y de alguna manera aquí aparece Jerusalén, aunque Jerusalén va a ser parte de Judá, ¿no? Ya hemos mencionado a Gag, ahí está la Hazer, que es una de las ciudades importantes. Y luego Rubén también está ahí, ¿no? Con la ciudad de Nebo, no, está, perdón, el monte de Nebo, está Ibecia también. Luego de eso subimos y vamos más arriba está Manasés, o al norte, digamos, pero no tan al norte, ¿no? Todavía faltan algunos. En la parte central norte, diríamos, o en la parte central de Manasés, ¿no? Ahí está, en la parte de la Transjordania, Ramón de Galag, ¿no? Y en el otro lado está Siquem, ¿no? Megiddo también aparece aquí, ¿no? Que son las que sobresalen. Luego de la tribu Isaacar, que está en un terreno pequeño, pero muy dentro, casi al centro, ¿no? Y ahí aparece, está una de las ciudades importantes, Jezreel, y el monte Jezreel también. Y Zabulón, más al norte, a la parte eh, oeste, ¿no? Parte noroeste, ¿no? Zabulón. Entre Zabulón y Sacar está el monte de Tabor, ¿no? Bueno, después, más arriba, allá al norte está Neftalí, la tribu de Neftalí, se ubica ahí, ahí está Dan, también está Hazor, y está Kinerek y el lago de Kinerek, ¿no? O lo que conocen también como mar, ¿no? En realidad no es un mar, ¿no? Ni el mar, ni el de abajo, que es el mar muerto, ¿no? No es
no es mar, mar es un lago, ¿no? Pero se conoce como mar. Y también aquí arriba el mar de Galilea, que vendría a ser el lago de Kinnerek, ¿no? ¿Qué más hay? Acer, nos estamos olvidando de Acer, ¿ya? Que ya está al norte, ¿no? ¿Ya? Que colinda, y ahí está Tiro y Sidón, ¿no? Que en la época de Jesús esto ya no pertenecía a los territorios ni samaritanos ni judíos, ¿no? Tiro y Sidón era ya parte la mía de los sirios, de ahí, más o menos, eran extranjeros, ¿no? Bueno, hasta ahí llegaban todos estos tribus, ahí está, encontramos, y también sus, mm, digamos, sus límites, ¿no? Acá está el sur Filistea, está Malek, acá está Edom, está Moab, Amón y los arameos por el norte. Acá vemos también las tierras asignadas a las tribus, un poquito más claro, y eso está en Josué 3 8 del 19 al 49, ¿no? Eh, Aquí sí está en castellano, ¿no? Pero es mucho más pequeño, es posible que no lo veamos todo, pero es una especie de repetición de lo anterior, pero por ahí está, ¿ve? Acá está Tiro, ¿ve? ¿No? Y acá está Damasco, ya está la parte del límite, está afuera, de frontera, ¿no? Más allá de todo este territorio de Canaán, ¿no? Bueno, esto es lo que tuvieron entonces las tribus, ¿no? En la época de Jesús, pues más bien esta franja que el río Jordán cruzaba, o por lo menos era el límite. Hacia atrás, esto ya era, en algunos casos ya no era parte de estos territorios o de estas provincias, ¿no? Roma había puesto pues una forma de división, pero eso es posteriormente, siglos después, ¿ya? Esto es el comienzo y esta es la distribución que tiene entonces de las tierras, ¿no? Las 12 tribus, ¿no? Que tienen su territorio. Bueno, diciendo 12 porque en realidad los levitas no tuvieron territorio, ¿no? Ellos no heredan nada porque se dedican a Dios, ellos tienen un trato especial. Bueno, un trato especial en el sentido de las tribus, ¿no? ¿Ya? Ellos no van a tener terrenos o un terreno propiamente. Ahora, las naciones que fueron expulsadas de esta tierra, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, los cananitas, ¿no? Los cananitas. Y ellos fueron los que, digamos, tuvieron la parte más gruesa, ¿no? De todos estos territorios, ¿no? La más grande. Y eso fue en las luchas, ¿no? De conquista, fueron derrotados y al final, pues, se tomó todos estos terrenos, ¿no? Acá están, o sea, las amalecitas, los amorreos, los kenitas, los hititas, los jebuseos, los heveos, ¿no? O gergesianos, o jerjeseos, ¿no? Que habitaban. Estos eran pueblos cananitas, ¿no? No había un pueblo cananita, sino pueblos cananitas, ¿no? Bueno, ahí está Filistea, que fue uno de los enemigos que le costó a Israel, ¿no? Hasta la época de David. Acá está Edom, que también es otra historia, ¿no? Los edomitas. Estos vienen a ser parientes de Esaú, ¿no? De la línea de Esaú, de ahí vienen. Moab, también. Los amorreos aquí, ¿no? Bueno, todos estos van a ser quitados de estos lugares, ¿no? Y ahí van a ocupar estos terrenos para las tribus. Luego pasamos nosotros a esta parte, a la parte de los reinos de Israel. O sea, esa etapa de paso, antes de pasar aquí, en en estas tierras se van a dar entonces las etapas de los jueces, ¿no? Los jueces se van a dedicar a esto y las luchas que van a haber con estos pueblos o contra estos pueblos
¿ya? Que van buscando quitar a Israel de estos territorios, ¿no? De las luchas que hay ahí, pero Israel al final termina asumiendo y tomando estos terrenos de acuerdo no solamente a la promesa, sino también a esas luchas que ellos hicieron, ¿no? Sabiendo que tenían la promesa. Esto quiere decir que bíblicamente está en la actitud adecuada y correcta. No vamos a mencionar nada con respecto a lo que está ocurriendo hoy día, que eso es otra historia, ¿ya? Eso es otro aspecto. Pero en fin, aún así, hay elementos que son muy semejantes a esa historia. Ahora sí, el Reino Unido, entonces. El Reino Unido tiene que ver con el tiempo de los reyes de Saúl, David y Salomón. Es desde más o menos del año 1000, ¿no? Al 924 antes de Cristo, ¿no? Y dentro de este mapa, que aunque no sé muy bien exactamente, pero por lo menos nos da, ahí está, en una especie de mapa rosado o algo así, de un color, un color un poquito rojizo, ¿no? Ahí se ve los reyes el reino de Israel bajo el reinado de Saúl, ¿no? ¿Cuál sería entonces esa parte? Corresponde a esto de aquí. Toda esta zona que está un poquito más enrojecida, ¿no? Porque el otro es amarillo y en esta parte es un poquito, ¿no? Diferenciado. Entonces, esta es la parte de dominio de Saúl, o sea, reinó, ¿no? En este territorio. La otra parte, del lado amarillo que está alrededor, entonces es los límites, ¿no? Que tienen que ver con el reinado de David. Entonces, fíjense, todo esto de acá, ¿no? Cómo David llegó a tener dominio mayor, ¿no? En el caso de Saúl fue solamente esta parte, pero en el caso de David ocupó todo este espacio, ¿no? Que era muy parecido al espacio que tenían cuando vencen en las luchas de conquista, ¿no? Entonces ahí está más o menos esto. Y de paso, Jebús, ¿no? Que la ciudad de los jebuseos, David la conquista, ¿no? Y desde la conquista de David se llama Jerusalén. Y luego, ¿no? Toma a Jerusalén como la capital del reino, ¿no? Originalmente no fue así. Y luego nace la tradición de Jerusalén, donde va a estar el templo, el centro de la vida espiritual y todo eso. Y el concepto de la centralidad de la vida espiritual, Jerusalén, va a ir ganando terreno y va a aparecer en las escrituras así. Pero no es que Dios haya puesto a Jerusalén específicamente como eso, sino que se va tomando ese espacio así, ¿no? Se va tomando y la Biblia va mostrando ese, ese aspecto. Por otro lado, tenemos aquí, luego de ese Reino Unido, de esos tres reyes de los primeros años, que son más o menos unos 100 años, ¿no? Son 100 años, ¿eh? Del año 1000 al 924, casi 100 años. Vamos ahora a la etapa de los reinos de Israel y de Judá, eh, que es del 924, ahí dice 024, es 924 al 722. Hay un error de tipeado ahí. 924 al 722 antes de Cristo. Se produce entonces, luego que se había desarrollado el reino, ¿no? En donde David había hecho un gran gobierno, ¿no? Y distribuyó bien las tierras y Salomón la engrandeció, ¿no? La hizo mucho más grande. Los hijos de Salomón fueron los que dividieron estos reinos. Entonces, unas tribus fueron al norte y otras tribus fueron al sur.
Y aquí está entonces la muestra de esto, una leyenda, no tengo la leyenda por acá, pero que sí nos muestra el asunto. No, las tribus del norte, que están aquí, se van a llamar Israel, o van a asumir ese nombre, Israel, porque son la mayoría, ¿no? Son 10 tribus que van a, entonces, a formar lo que se llama el reino de Israel. Y aquí hay que aclarar también un detalle, porque desde la época de Saúl, David, Salomón, se les llamaba el reino de Israel, pero era el reino de Israel unido. Ahora este es el reino de Israel dividido, donde la Israel del norte, ¿no? Digamos, la parte norte se va a llamar reino de Israel. Va a seguir teniendo ese nombre, pero se está refiriendo a la parte norte. Y en la parte sur va a estar Judá, que es el reino del sur. Entonces, para diferenciarlo mejor y no tener mucha complicación, podemos mencionar a la que está la de Israel, reino del norte, y la de Judá, al reino del sur, ¿no? Eso sería la nomenclatura, en alguna manera. Esta parte también se cuenta en estos libros, por eso que estamos tomando nosotros estos mapas como parte también de ese aspecto, ¿no? Importante también conocer estos detalles, ¿no? Bien, pero tenemos también aquí, ah, no, creo que hasta ahí llega, ¿no? Y de hecho que cuando hablamos nosotros de lo geográfico, bueno, esto después, cuando en el 722, y aquí falta este aspecto, ya lo pondremos en todo caso en la siguiente clase, faltaría que un mapa en donde es la invasión de, de los asirios, ¿no? Hacia toda esta zona y cómo los llevan cautivos, en alguna manera los mezclan con otras naciones y nace en este territorio, los que se van mezclando, nace en un pueblo que se va a conocer como los samaritanos, que es el resto que queda de este reino del norte, ¿no? Un resto que queda ahí. Aunque claro, en la tradición se dice que desaparecieron todas las tribus de Israel y quedaron los samaritanos que básicamente no eran parte de ninguna tribu, ¿no? O que perdieron su condición. Es por eso que empieza también un conflicto entre este grupo de los samaritanos con los judíos, ¿no? Los judíos no aceptaban a los samaritanos como parte de ellos, no los consideraban como parte de Israel. Y bueno, por eso en las luchas, el odio, había una especie de xenofobia, ¿no? Se les veía como extranjeros, como extraños, ¿ya? Y se muestra, pues, en la Biblia, ¿no? Una muestra xenofóbica, ¿no? Una continua, esas luchas entre pueblos, ¿no? Y que no se reconocen, especialmente los judíos, ¿no? Que no pasaban a los samaritanos para nada, o los odiaban, eran sus enemigos, ¿no? Y Judá, por supuesto, quería ser la que había quedado, la preceptora de todo el trato de Dios. Israel fue desechado, o Israel pues terminó con un grupo, ¿no? De extraños, ¿no? Judá sí asumió pues ese reto de alguna manera, ¿no? Y la historia va a contarse desde ese lado, de paso, ¿no? Del lado de de este reino o estas tribus que quedaron, ¿no? Y ellos van a dar, entonces, que las promesas van a ser Judá y todos los propósitos de Judá y Samaria no tiene ninguna cosa, a pesar de que los samaritanos también eh, preservaron su aspecto religioso y construyeron su templo también, ¿no? Ahí está Gilgal, por ejemplo, el lugar ya, donde tenían su centro de adoración, que no era a ningún dios pagano, sino al dios que tenían, ¿no? A Yahvé, a Jehová, ¿no? Y que fue destruido por los asirios, ¿no? Ya no lo pudieron construir. Y esa es la figura que aparece en la ilustración que hace Jesús con respecto a la
a la samaritana. Bueno, es la ilustración que aparece en los evangelios, ¿no? ¿No? Cuando dicen que Jesús fue al pozo y encontró una mujer y samaritana, una ramera, y que comenzó a hablar con ella, ¿no? Jesús rompió con esa actitud xenofóbica que tenían sus connacionales, ¿no? Y también le da el mensaje del Evangelio a ella y llega el Evangelio a Samaria. Y no sé si esto puede ser un producto después, posteriormente, a lo que va a hacer Felipe, cuando va a Samaria y predica y se convierte la gente ahí, ¿no? Muy bien, hasta aquí entonces hemos llegado. Estamos planteando también nuestra tarea para la siguiente clase y esperamos también ya estar más directamente para poder hacer entonces las respectivas participaciones. Pero también podemos hacer algo aquí, ¿no? En el espacio, en el WhatsApp, ustedes pueden también hacer sus preguntas con respecto a lo que estamos realizando aquí en la clase, ¿no? Esta ha sido la primera clase entonces de este libro. Esperamos que sea bueno y satisfactorio para ustedes y también sobre todo para tener una visión de todo el panorama, ¿no? De esta etapa tan importante que va a afirmarnos a nosotros como creyentes, por supuesto, pero también a Israel en el sentido de entender también a esta nación y especialmente a la nación que aparece en las escrituras, en la Biblia, ¿no? A esa Israel bíblica, ¿no? Decimos nosotros que una cosa es la Israel bíblica y otra cosa es la Israel de ahora, ¿no? Que si bien tienen sus orígenes en la Biblia, esta nación de ahora es diferente y el trato que Dios está haciendo con Israel también es diferente. No hay un trato como lo hacía en la época de de estos libros históricos, no, es otra manera. Acá estaba el proceso de construcción de la revelación de Dios y dando a conocer su verdad. Y ya su verdad ha estado dada y ha sido dada y hoy el trato de Dios desde esa perspectiva es otro, e Israel tiene que también ser tratado como las demás naciones. Que si hay una promesa, sí hay una promesa para ellos, que se dará en su momento, pero también hay promesa para ¿cómo podríamos llamar? Parte de la familia de ellos, o de los hijos de Ismael, de Abraham, ¿no? Todos los hijos de Abraham también tienen promesa, ¿no? Y del lado de Ismael también. Así que oremos bien para que estas luchas que hay hoy se vaya aclarando esto, ¿no? Y no tengamos preferencia por ni uno ni otro, porque Dios establece promesas para su pueblo, ¿ya? Pero nos da el establecimiento de que a todos los hijos de Abraham le da también esa participación y también la particularidad de poder llegar a Dios. Y de hecho nosotros también, como hijos espirituales de Abraham, también nos insertamos en esto, ¿no? Y eso lo dice Pablo, ¿no? Nosotros somos insertados, somos injertos. Por eso que no nos arroguemos, no nos creamos que nosotros somos más, ¿no? Hay que tener ese cuidado y claro, esperar en el Señor, en los propósitos que Él va a hacer, finalmente. Él es el que tiene la soberanía sobre todas las cosas. Gracias, gracias hermanos. Ahora sí, vamos cerrando este espacio y será hasta la próxima semana. Esperamos así. Y bienvenidos todos pues a esta clase que creo que va a ser importante y fascinante. Muy bien, entonces hay que trabajar y les dejo también la tarea de hacer un estudio de los jueces, ¿no? El libro los libros de los jueces, eh, Josué y jueces van a ser parte de esta primera parte. Entonces, hagan un estudio acerca de esto y, no, para la próxima semana necesito también entonces un informe acerca de eso, ¿no? Un estudio sobre Josué y jueces, ¿ya? Un análisis introductorio de estos libros. Utilicen entonces el material
la bibliografía se las va a enviar también, entonces para que te, y creo que ya va a tener entonces el currículum, básicamente, perdón, el sílabo, sí, el sílabo, perdón, el lapsus, el sílabo, para que ustedes entonces puedan hacer uso del material. Gracias. Dios le bendiga y entonces nos vemos el, en la próxima clase. Gracias.